El aborto es la mayor causa de muertes en el mundo. Se estima que anualmente son abortados 45 millones de niños. Y por lo tanto no se trata de una batalla cultural más. Porque está en el plan de Dios que los niños que se conciban tengan un pasaje por la tierra antes de llegar a su morada definitiva. Por eso videntes y místicos han recibido mensajes del cielo mostrando su reprobación e indignación por los abortos. Pero además, como si esto fuera poco, el conocimiento científico muestra claramente que los argumentos que se esgrimen para justificar el aborto son absolutamente falaces. Los argumentos clásicos que utilizan los pro aborto es que nadie sabe cuándo comienza la vida, o que la mujer lleva dentro, luego de la concepción, una masa de tejido que no es un ser humano. La ciencia se ha expedido sobre esto. En el momento en que un espermatozoide humano penetra en el óvulo humano, nace una nueva entidad que se llama cigoto. Ese es el nombre que se le da a la primera célula formada en la concepción. Y es un ser humano que está viva, porque el cigoto está compuesto por ADN humano y otras moléculas humanas y no de otra especie, de modo que su naturaleza es innegablemente humana. Por otro lado, cada cigoto tiene una composición genética absolutamente única, diferente a cualquier humano que haya existido, lo que refuta la idea de que el cigoto es una parte del cuerpo de la mujer que lo porta, y por lo tanto que la mujer puede hacer lo que quiera con él. El ADN del cigoto incluye un diseño completo que guía el desarrollo del ser humano y de los atributos hereditarios que aparecerán luego, como el color del cabello, de los ojos, rasgos de personalidad, etc. Y si no se interrumpe su desarrollo, inicia una secuencia compleja de eventos que dan forma a un ser humano adulto. Y así se desarrollará su nacimiento, infancia, adolescencia, madurez, vejez y terminará en la muerte. De modo que, desde el momento de la fusión del esperma y el óvulo humano, surge una nueva entidad que es claramente un ser humano vivo, que además tiene un plan de desarrollo en su ADN que lo llevará por todas las etapas de la vida. Así, por ejemplo, el sistema cardiovascular comenzará a funcionar a los 22 días después de la concepción. A las 6 semanas se habrán formado los ojos, los párpados, la nariz, la boca, la lengua. La actividad cerebral eléctrica se detectará a las 6 o 7 semanas y a las 10 semanas el niño podrá hacer movimientos corporales. Las nuevas técnicas de ultrasonido permiten ver en tiempo real al niño en el útero, juntando las manos, chupándose el pulgar, bostezando, estirándose, cubriéndose los oídos ante un ruido fuerte, sonriendo, en fin. De modo que el argumento de que nadie sabe cuándo comienza la vida no está relacionado con el conocimiento científico. La ciencia es muy clara, sino que está relacionado con creencias políticas, filosóficas o incluso religiosas y preferencias personales. No están argumentando sobre cuándo comienza la vida, sino cuándo ellos creen que merece reconocimiento y protección legales. Diversos videntes y místicos han recibido mensajes del cielo mostrando su reprobación e indignación por los abortos. ¿Y cuál es la reacción del cielo ante los abortos? Espérame un momento y te lo cuento.
Te recomiendo leer un artículo de Foros de la Virgen María que trata profundamente este tema y que puedes acceder por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Te he comentado las innegables pruebas científicas de que la vida del ser humano comienza en la concepción. Esto lo afirma la ciencia. ¿Y qué opina el cielo sobre el aborto? Por ejemplo, la Santísima Virgen ha dicho a la vidente Amparo Cuevas que las madres se han convertido en las asesinas de sus propios hijos. A Pedro Regis le dijo: lloro por los crímenes practicados por las madres que abortan a sus hijos. A Gladys Quiroga de Mota le ha hablado del aborto como una de las graves ofensas a Dios. A Mirjana Dragisevich le ha dicho que no hay pecado para Dios que no pueda ser perdonado. Pero para el aborto hay que hacer una penitencia toda la vida. A Agustín del Divino Corazón le ha dicho: el pecado del aborto lacera mi inmaculado corazón y el Sagrado Corazón de Jesús. Y la beata Ana Catalina Emmerich cuenta la historia de una mujer que había sido violada y mató a su violador y al niño que había concebido. Luego esta mujer murió, pero la Emmerich dice que ella vio que deberá pasar en expiación todos los años que la providencia divina tenía destinados de vida a su propio hijo. Al padre Stefano Gobine le ha revelado que los niños abortados que mueren sin bautismo son salvados por Dios a pesar que no han podido hacer en la tierra los méritos de su salvación. Pero esto no significa que después de su muerte vayan inmediatamente al cielo. La mayoría de los videntes han visto que algunos niños quedan detenidos en un lugar intermedio por un tiempo. En algún momento algunas teologías hablaron del limbo, pero nunca fue una enseñanza oficial de la Iglesia. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice que los niños muertos sin bautismos hay que confiarlos a la misericordia divina, como se hace en el rito de las exequias. Es generalizada la visión de los videntes de que los niños abortados deberán ser bautizados espiritualmente, mandando celebrar misas por ellos. Y cuentan casos como por ejemplo de una enfermera que trabajaba en un hospital y se dedicaba a hacer un bautismo de deseo a los niños, abortados o no nacidos, y que cuando estaba en su lecho de muerte tuvo una visión de que los niños que ella había bautizado la vinieron a buscar y la acompañaron al paraíso donde ellos vivían. El padre Ángel Peña ha contado casos de otros niños que se le aparecen a un niño vivo como si fuera un duende. Y él ha comprobado que en muchos casos son hermanitos abortados que hasta envejecen con ellos durante su vida. Y María Sima ha dicho que los hermanos de los abortados sienten la presencia de su hermano muerto junto a ellos permanentemente. El doctor Kenneth McCall, un conocido psiquiatra cristiano carismático, ha investigado en profundidad este tema y encontró más de 600 casos de niños fallecidos que habían continuado creciendo al ritmo que lo hubieran hecho de haber seguido con su vida, y lo hicieron junto a sus hermanos manifestándose. La recomendación del Dr. McCall es hacer una misa o exequias, ponerle un nombre y encomendárselos a Jesús. También ha verificado casos de problemas mentales y físicos que suceden en las familias en que hubo abortados y que se solucionan haciendo una misa por los niños abortados, bautizándolos y poniéndoles un nombre. El padre Roberto de Grandis era ferviente partidario de hacer oraciones, misas y bautismos a los niños abortados, e incluso creó algunas oraciones al respecto. En el artículo que te recomendamos leer hay varias oraciones que se pueden usar. Hay
toda una corriente en la Iglesia Católica al respecto. El padre James Manhackal ha dicho que siempre que encuentra un padrino, bautiza a los niños muertos sin bautismo y pasa 2 horas al día orando por ellos. En Foros de la Virgen María hemos publicado un artículo muchísimo más detallado sobre las visiones místicas sobre los abortados y sus madres. Para los seres humanos es un misterio cómo llegamos a la vida, y también es un misterio la muerte, y qué pasa después que morimos. Algunos piensan que después que morimos se terminó todo, desaparecemos. Y hay otro grupo de personas que sostienen que la vida no termina aquí, que hay otra vida después de la muerte. Y no solo eso, sino que esa vida es para siempre y rodeado de felicidad y sin ninguna preocupación. Esta visión es común a la mayoría de las religiones. Y si abrimos la Biblia, veremos que la mayor promesa de Jesús es la vida eterna al lado de Jesús. Pero además, hay abundante literatura de experiencias cercanas a la muerte que demuestran que hay personas que mueren físicamente y después reviven y que cuentan cosas extraordinarias que le pasaron durante su muerte clínica. Fueron llevados a un lugar paradisíaco, se encontraron con familiares y amigos muertos y con ángeles, Jesús, María, etc. En varios casos se les mostró su vida como en una película, con las cosas buenas y malas. Y estos volvieron, en algunos casos porque ellos sintieron que tenían una misión para completar, y en otros casos porque les dijeron que no era su tiempo. De modo que la sabiduría de las religiones y lo que se ha encontrado en las experiencias cercanas a la muerte coincide. Sin embargo, hay resistencias a aceptar esto y pensar en esto. Por un lado, algunos médicos catalogan las experiencias cercanas a la muerte como la consecuencia de los últimos estertores del cerebro humano cuando está por morirse, que crea visiones. Y el caso más extraño es el de algunos sacerdotes que las consideran fantasías de la gente, que no hay que tomar en cuenta. Qué extraño, ¿no? ¿Cómo conceptualizan entonces la promesa de Jesús? ¿Cómo creen que va a ser nuestra vida en el paraíso? Y es por eso que prácticamente no se oyen homilías que describen la vida futura junto a Dios y en el paraíso, solo menciones globales. ¿Han escuchado ustedes últimamente homilías o sermones sobre esto? Pero creer que tendremos una vida después de la muerte nos hace pensar en la gran transición. ¿Qué sucede al final de nuestra prueba terrenal? ¿Cómo hacemos el pasaje? ¿Cómo nos auxilia Dios en esos momentos? Que incluso suponen un último ataque del maligno para que nos perdamos. Porque si Dios nos protege y auxilia durante nuestra vida terrenal y nos guía hacia Él, también debemos suponer que está presente en el último momento. Especialmente porque se trata de una de las situaciones potencialmente más traumáticas que viviremos. Y efectivamente es así. Dios nos auxilia en ese momento. Y nuevamente aquí coinciden las investigaciones objetivas en el lecho de muerte con visiones que han tenido místicos y santos sobre el pasaje. Lo habitual es que en el pasaje seamos auxiliados por familiares muertos, acompañados algunas veces por Jesús, María Santísima, ángeles y santos. Pero parece que el mayor protagonismo lo tienen los familiares, quienes se hacen presentes en el lecho de muerte del agonizante unos días antes para ir preparando al moribundo. Las personas en el lecho de muerte ven a sus seres queridos fallecidos que les dan la bienvenida y seguramente les dicen
que los van a ayudar a hacer la gran transición. Incluso se dan casos que miembros vivos de la familia reciben también estas visiones, que les aseguran que el moribundo hará un pasaje tranquilo y vivirá en el otro mundo en paz y felicidad. Y es por esto que los médicos y enfermeras han descrito que la mayoría de los que están por hacer el pasaje tienen una extraña paz y calma. E incluso en algunos se ve brillo en sus expresiones y alegría en sus caras. Pero también sucede algunos conflictos. Por ejemplo, que algunos son retenidos en la tierra por las oraciones de sus seres queridos, pensando que es malo para el moribundo que deje esta vida. No contemplan, por ejemplo, lo que dijo el famoso actor Douglas Fairbanks como despedida en su muerte. Nunca me sentí mejor. La mayoría de los moribundos no se aferran a la vida con uñas y dientes, lo que podría demostrar que ellos tienen una información o ven algo que nosotros no vemos. Sin embargo, algunos contestan que es una especie de compensación porque saben que van a morir y entonces se aferran a una ilusión de vivir una vida mejor que la que tuvieron en la tierra, ¿no? Sin embargo, los que han tenido experiencias cercanas a la muerte no parecen haber ido a un lugar de ilusión, porque se les ha revelado cosas que no sabían en la tierra. Por ejemplo, que tenían otro hermano que había muerto antes, con el que se encuentran en el cielo. Y hay casos de niños que fueron al cielo y se sintieron decepcionados porque los ángeles no tenían alas. De modo que si las visiones en el lecho de muerte fueran simplemente una fantasía de la mente que cumple nuestros deseos, ¿por qué estos niños verían algo diferente a sus expectativas? De cualquier forma, es claro que quienes creen en una vida futura de encuentro con Dios en el cielo, como sucede con los católicos, ortodoxos y protestantes, esta situación es mucho mejor interpretada y aceptada y sobrellevada que en el caso de quienes están en religiones orientales que no tienen una explicación tan precisa sobre la vida futura e incluso sobre el pasaje. Como resumen entonces, todo parece indicar que la promesa de Jesús de ir al cielo se cumple. Hay testimonios que verifican lo que se cree por fe. Además que el pasaje a la otra vida no es un momento especialmente traumático, porque recibimos la ayuda de familiares muertos, de Jesús, María, santos, ángeles, etc. Estos familiares muertos se nos aparecen en la plenitud de la vida y con un esplendor y alegría cautivantes, y nos explican lo que va a suceder incluso desde unos días antes, y nos ayudan a pasar el velo o la cerca o la puerta o el lago que separa esta vida del más allá.